Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos decidido llamar La Economía P2P. Nuevamente nos encontramos acá para hablar con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Qué tal, Leo? Todo excelente, por suerte. Y el día de hoy tenemos una temática que de una manera u otra nos va a terminar afectando porque es algo que está muy próximo a llegar, es algo que estamos pensando que puede ser de acá a quizás 50 años, pero en realidad, según lo que podemos llegar a estimar, es algo que se va a venir dentro de muy poquito. Y son las monedas digitales de Banco Central, también conocida como CBDC. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de sus características principales, cuáles son sus principales desventajas y peligros para las sociedades, cómo esto va a impactar no solamente en el ambiente, digamos, de la economía y de del funcionamiento del dinero en general dentro de un orden económico dentro de un país, sino además en cuestiones que tienen que ver con privacidad y seguridad también personales. Y bueno, obviamente lo vamos a estar comparando con la versión del dinero libre, que es el efectivo electrónico peer-to-peer diseñado por Satoshi Nakamoto, ergo Bitcoin Cash. Por lo tanto, habiendo hecho esta introducción, no sabían si le querías agregar algo más. Vamos directamente pasar a la primera parte del podcast. Sí, tenemos un episodio que es medio, va, es sarcástico, que es consejos para un banquero central, cómo crear tu propia CBDC, una cosa así, ¿no? Lo recomendamos también, porque tocamos todos estos temas, pero bueno, de otra perspectiva y más en forma de chiste que académico, ponele. Totalmente. Sí, sí, sirve como para sacar una sonrisa dentro de lo que es el desastre de la CBDC, Sí, ponele. Está bueno, exactamente. está bueno. Así que bueno, este podcast lo tenemos dividido en tres secciones. En el primero hablamos de todo lo que es privacidad y seguridad, después economía y dinero, y bueno, cómo es que todas estas cosas son superadas por Bitcoin Cash como alternativa. Entonces, en principio, si quieren podemos definir un poco qué es una CBDC. Una CBDC es dinero del Banco Central, solamente que en vez de ser, como hoy conocemos, el dinero fiat físico, es totalmente digital. Y a diferencia del sistema actual, en el cual vos tenés, por ejemplo, una cuenta en el banco X y este banco tiene su cuenta en el Banco Central, y el Banco Central regula estas otras entidades, lo que sucedería es que vos tenés directamente una cuenta con el Banco Central. O sea, no hay un banco intermediario entre vos y el Estado, digamos. Salvo, bueno, tengamos un banco estatal, ese tipo de cosas. Pero en el sistema de, eso sería en el sistema actual, ¿no? Puedes tener una cuenta en un banco estatal o en un banco privado, que están regulados, son prácticamente sucursales del Banco Central. En este caso no habría directamente sucursales, todo casa matriz. Todas las cuentas están directamente en el Banco Central y hay una cuenta por persona, cosa que hoy en el sistema Fiat no es así. Vos podés tener una cuenta, podés tener cuentas distintas en distintos bancos. eh, y esta es una de las cosas que se está aplicando en Argentina, esto de que puedas abrir tu cuenta en el banco A, en la aplicación del banco B. Esto es muy similar a lo que se viene con el Banco Central, en el cual en vez de tener multicuentas vas a tener obviamente una cuenta, porque es la Claro, trazabilidad total. claro. Acá entra, digamos, en juego un poco el rol, si se quiere, de los bancos comerciales, ¿no? Porque siempre se hace como la distinción entre Banco Central, que es el ente regulador de, bueno, por ejemplo, la cantidad de dinero, las tasas de interés y demás, y bueno, otras atribuciones que pueden ir variando según el país, pero en general suelen ser esas dos y suele ser una intervención bastante grande porque son los que imponen el dinero y lo emiten. Y por otro lado, también fijan las tasas de interés a la cual el resto de los agentes de la economía tienen que aceptar obligatoriamente. Entonces, de alguna manera también regulan el flujo de dinero, el tema del ahorro y el consumo y generan estos ciclos económicos que se dan en las sociedades del tipo, digamos, keynesiano, como son la gran mayoría de los países actuales. Pero aparece, digamos, el banco comercial como una especie de intermediario entre el banco central y el usuario final. O sea, el cliente tiene la cuenta abierta, como bien vos decías, y recién directamente con un banco comercial, que es de la preferencia del cliente. Entonces, el banco tiene ciertas capacidades como para ofrecer diferentes servicios. Es decir, en general no suele ser muy diferente un banco de otro, pero uno capaz que te ofrece, no sé, cuotas para comprar un determinado producto, te ofrece una tarjeta de crédito con un mayor límite, es decir, otros te ofrecen otro tipo de préstamos o están orientados a ciertos sectores económicos. Entonces,
en general, ese tipo de cuestiones van a seguir existiendo. Es decir, podrían existir en forma de interfaces de usuario, que eso es lo que serían, estos bancos comerciales. Quizás dejan de existir como entidades separadas del todo del Banco Central en términos de gestión y demás, porque pasarían a ser absorbidas en casi su totalidad por las funciones del Banco Central, pero podrían prestar ciertos servicios adicionales que eso es lo que haría que el usuario elija entre uno u otro. Entonces también existe un incentivo económico para que los bancos comerciales se plieguen a ese sistema y no lo estén rechazando, porque si no estaríamos escuchando a los bancos comerciales rechazar esta CBDC y sin embargo vemos que los estados hacen que los bancos centrales inviertan en desarrollo e investigación para estudiar cómo se puede implementar una CBDC, que era que explicaba Ian, y sin embargo, supuestamente no tenemos a ningún banco comercial diciendo algo al respecto. Y es porque en definitiva ellos también tienen algo que ganar, en definitiva, con esto. Van a ser glorificadas interfaces de usuario, pero van a seguir estando de alguna manera entre el usuario y el Banco Central. Si bien la cuenta va a ser con el Banco Central directamente. Sí, exactamente. Va a ser más una interfaz gráfica y algunas Exactamente. otras cosas extra. Probablemente, tal vez, cada banco dé distintos tipos de préstamos según algoritmos propios, ¿no? Exactamente. Como tenés Utilizando hoy en día, fondos del por Banco ejemplo. Central. Claro, exactamente, sí. Solamente que tu dinero, en vez de estar almacenado en el banco comercial, está directamente en el Banco Central. O sea, todo el dinero está junto ahí. Entonces, por un lado, empezando por la parte de privacidad y seguridad, es que primero es un sistema totalmente centralizado en el Banco Central, Ujú. para arrancar. O sea, es como una gran bóveda para ser hackeada, ¿no? A nivel seguridad. Quien encuentra una falla, no, puede explotar. Es como poder hackear la Fed, ¿viste? E imprimir dólares Exactamente. digitales. Eh, sin embargo, De lo hecho, que tenés es este que... peligro es algo bueno porque es algo que evita que avancen en Sí, términos de desarrollo con esto. Por lo menos le pone como un freno. sí, Si pasas a una exactamente. digitalización total del sistema bancario, bueno, digamos, el incentivo a vulnerar y penetrar estos sistemas es mucho más amplio. Sí, sí. Al mismo tiempo también es más fácil que si vos, por ejemplo, hackeas la Fed y te imprimís $1 trillón, te los borren en cuanto Exactamente. renuevan el acceso. Pero bueno, eso no evita que haya una probabilidad ahí de seguridad y que tal vez prácticamente no puedan tomar el control, ¿no? Este tipo de cosas. No es como las llaves, pierden las 12 palabras. ¿Quién tiene acceso a la bóveda del Banco Central? ¿Quién no? ¿Cómo es esto? ¿Quién tiene la llave, no? O las llaves, ¿quiénes las tienen? Ahí hay todo un tema. Y en esto recomendamos el episodio que hablamos de el fin de la propiedad pública y Bitcoin Cash, algo por el estilo es, pero ahí hablamos de todas estas complicaciones que tiene el sistema digital eh, para el Estado, ¿no? Entonces, uno de los principales temas es que el funcionamiento de esta CBDC es ofuscado para los ciudadanos. Eso significa que yo no puedo ver la cuenta de Leo, por ejemplo, y Leo no puede ver mi cuenta. Yo no puedo ver sus movimientos y él no puede ver los míos. Salvo que yo se lo quiera compartir, ¿no? Un movimiento en especial, como te pagué y te mando el comprobante de pago, por ejemplo. Em, Sin embargo, de cara al Estado y sus amigos, obviamente, esto es totalmente transparente. Em, No, o sea, es un sistema centralizado en el cual ellos tienen todo el poder. Obviamente, esto implica vigilancia total, ¿no? Sí, sí, Entonces, y desde ya sí, que obviamente esto, o sea, eso es una interferencia ni hablar hacia, digamos, la vida privada de todos los ciudadanos porque se pierde por completo la capacidad de poder hacer transacciones al margen de la voluntad estatal, que en este caso sería obviamente la voluntad de los burócratas que estén en el mando en un momento determinado. sí, Y sin embargo, la privacidad, digamos, no se considera ya un derecho absoluto. Incluso han llegado a decir, y esto es algo que desde el punto de vista de la informática, por lo menos debería ser un oxímoron, es decir, una autocontradicción o dos palabras que se contradicen, ellos decían se podía crear una CBDC que fuera privada, ¿no? Es decir, que fuera privada en el sentido, no privada como de propiedad privada, sino privada en que fuera posible darle cierta garantía de privacidad al usuario. En general, cuando hablan de esto, ellos no están diciendo que el Estado no va a poder ver quién hizo qué transacción. Simplemente están diciendo otras personas no van a poder ver qué transacción hiciste vos. Y esto es algo que nosotros vamos a tener que garantizar por seguridad. Ni siquiera va a estar garantizado por protocolo. Porque, digamos, así funciona, por ejemplo,
Google. O sea, vos no podés entrar a ver los correos de otra persona y la seguridad, digamos, la implementa Google. Sin embargo, en este caso, cuando hablan de privacidad se refieren a eso. O sea, ellos utilizan de forma engañosa los términos seguridad y privacidad como algo intercambiable cuando realmente no siempre son lo mismo. Y la privacidad tiene implicaciones mucho más serias, porque si estamos violando el derecho a la privacidad de la gente, el derecho a tener una vida financiera al margen de las instituciones y la burocracia, entonces estamos, digamos, atentando contra un derecho humano básico, que es el derecho a excluir a las personas de la información que nosotros no queremos que se comparta. Claro, Eso por un entonces, lado. básicamente, tu ex no podría ver los movimientos de tu cuenta, salvo Sí, que si un juez lo avale, entonces el Banco Central tenga que entregar toda tu información bancaria, o sea, de tu única cuenta. Porque esto es otra cosa. exactamente. Todas las cuentas, obviamente, van a requerir de identificación, salvo que el Estado quiera dar tipos de cuenta con prioridad a determinados agentes o determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, un organismo del Estado de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, la NSA o la CIA, probablemente tal vez tenga una cuenta en el Banco Central en la cual no quedan registro de sus movimientos, ¿no? Porque probablemente pueda pasar este tipo de cosas, o sea, haya, ¿no? Cuentas de primera y de segunda. Por otro lado, tenés la transabilidad total de tus movimientos de cara al Estado, lo que estábamos hablando antes, y vas a tener que andar justificando, ¿no? Si a vos te pagan, si alguien te transfiere, ¿por qué esta persona le transfirió a esta persona en este momento y todo este tipo de cosas? Que además, bueno, muchas se pueden inducir. Por ejemplo, en el episodio anterior, no, en el anterior hablamos de los metadatos, y esto es otra de las cosas que van a tener la CBDC, ¿no? Si vos Van a sabés agregar quién un le montón de envió. metadatos. Exactamente, si vos sabés quién le envió a quién, en qué momento, dónde estaba, con qué método de pago, y todos los movimientos de estas personas y todos los contactos de estas personas, lo tirás en un gráfico y probablemente puedas inducir muchas cosas, ¿no? Exactamente. Em, los consumos, hábitos, y puedas predecir, ¿no? Ciertos comportamientos, todas estas cosas obviamente se van a hacer, va a ser todo probablemente muy, muy algorítmico y van a aprovechar la inteligencia artificial para estas cosas también. Entonces, con toda esta cuestión, digamos, de la trazabilidad y demás, obviamente esto va a ser necesario que sea acompañado por una cuestión de, bueno, unificar de alguna manera la identidad digital con la identidad de la persona que opera con una cuenta de una CBC. Entonces, por ejemplo, podrías pasar a tener sistemas nacionales de identificación que en algunos lugares no existen, en otros están implementados. Por ejemplo, en Argentina tenés el Documento Nacional de Identidad, que hasta cierta forma, digamos, funciona como un documento obligatorio para prácticamente todos los trámites. Pero esto podría ser, digamos, con otras tecnologías combinado para crear una cuenta única de CBDC, con una tecnología que pueda ser un poco más segura, más insegura y demás. Pero el tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese punto único de acceso? Porque si lo que se requiere para la CBDC, o sea, para operar con una CBDC es, por ejemplo, un documento, cualquier persona que te robe tu documento va a poder utilizar tus fondos. Entonces, para evitar eso, lo más probable es que también eh, lo tengan que combinar con biometría. Y con biometría mucho más avanzada que simplemente una huella digital. Hace algunos episodios tocamos el tema acerca de WorldCoin, que es una criptomoneda entre varias comillas que intenta resolver este problema de una cuenta, una persona, una cuenta, utilizando biometría a base de escanear iris con una tecnología que supuestamente, según ellos, es mucho más avanzada que la que se utiliza tradicionalmente para escaneo de iris. Si les interesa este tema, donde tocamos en cuestión más profunda todo lo que tiene que ver con la biometría relacionada a este tema y cómo funciona eso, eh, pueden ir a ver ese episodio. La cuestión es la siguiente. Lo más probable es que ese tipo de cosas sean una suerte de prueba de campo para ver cómo se podría implementar la biometría a gran escala para una CBDC, sin gran retracción de información o sin falsos positivos o sin duplicar usuarios, etcétera, etcétera. Sí, para ir ablandando a la población, ¿no? No es que de repente te van a pedir el iris, sino que ya te lo fueron pidiendo y ya estás como acostumbrado a dar tu biometría para tener acceso a distintas cosas. Sí, 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 totalmente. De hecho, hace poco, bueno, me enteré que te podías registrar con biometría utilizando la aplicación de la AFIP, que es básicamente Sí, la agencia extorsionadora de impuestos acá en Argentina. Digamos, es el brazo recolector del Estado.
Y bueno, lo que viene a hacer ahora esto es como una especie de, bueno, vos podés simplificar tus trámites haciendo esto, ¿no? El resto de los trámites, si no, va a seguir siendo más complicado. ¿No? Podrían no existir los trámites, pero ese no es el punto. O sea, el tema es que te vamos a complicar la vida más, pero te la vamos a complicar un poco menos si nos das información biométrica tuya que nos permite identificarte más fácilmente. Pero no, Básicamente no es el es único. Yo el otro día introducir quise fricción pagar. para la Sí, disidencia. sí, el otro día quise pagar una factura de Sur, mira lo que te estoy diciendo. O sea, quise pagar la luz en Mercado Pago y me pedían la biometría, me pedían la cara para hacer el pago. O sea, ya va a ser lo habitual, ¿no? Te lo van a pedir para todo. O sea, vas a tener que dar así en tu teléfono y además te van a pedir biometría. Eh, Va a ser la norma probablemente. Eso sí, sí, todo este sistema es una cuenta única digital en el Banco Central donde está concentrado todo tu balance y toda tu actividad financiera. Y obviamente, bueno, te van a decir que con esta identidad digital única, que era algo de lo que hablaba, por ejemplo, Larreta en el Sí, ETH Argentina de hace, creo que fue el año pasado, y todo sí fue el esto año hablaban pasado. de. Sí, fue el año pasado, ¿no? Me parece. La Reta Jobs. Sí, que hablaban de la identidad digital de cada ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, donde podrías hacer todos tus trámites de forma digital y más sencilla y bla, bla, bla. Obviamente te van a llenar de confort y de comodidades, que en realidad son complicaciones Bueno, que ellos mismos eso es algo ponen, ¿no? O que sea, te no quería ponen un dejar de. trámite y después te dicen, ahora lo puedes hacer digital, qué bueno, qué lindo, lo puedo hacer en 5 segundos. Es como te pongo un Trámite que no impuesto y estaba después hecho. digo, lo saco y digo que yo saco los impuestos. Es Claro, exactamente lo mismo. De después con hecho, la lo hizo la tarjeta. misma persona, por eso es gracioso. Sí, sí. Eh, bueno, esto es una cuestión que no quería dejar de pasar por arriba, que es cuando a mucha gente le comenten de este tema y le digan, vos ya no vas a tener que andar con tarjetas encima, no te van a poder robar tu plata, bueno, te tienen que sacar la cara básicamente, o sea, no va a ser más seguro, va a ser más práctico, va a ser más fácil, más rápido, etcétera, etcétera. La realidad es que probablemente a la mayoría de las personas a las cuales les llegue esa información digerida, planificada y meticulosamente escrita para generar ese nivel de confort y esa sensación de calidez en el cerebro, a la mayoría de las personas le va a gustar la idea. Y digan, ok, esto tampoco está tan mal, digamos, no le veo nada malo. El laburo que hay que hacer independientemente, y sobre todo las personas que nos escuchan, que tienen doble responsabilidad, por un lado no dejarse abusar por este sistema, la otra responsabilidad que creo que es un poco más grande inclusive es avisarle a la gente a la cual tienen a mano que esto es un problema más allá de toda la conveniencia, porque lo único que se va a mostrar en el proceso en el cual esto se esté implementando es la cuestión de la conveniencia, qué fácil que va a ser, qué rápido, es mejor que el dinero en papel, no sé qué, no sé cuánto. Es como, bueno, obviamente toda esta cuestión de te vamos a facilitar la vida, ¿no? Y vos le tenés que dar las gracias a ese político que te está facilitando la vida. La realidad es que nosotros somos los que tenemos que salir a decir que incluso en términos de dinero fiat es preferible tener papel que tener una CBDC. Es preferible andar con montañas de billetes que estar esclavizado por una CBDC que no se puede gastar como uno quiere, que necesita biometría para funcionar, que necesita una cuenta abierta directamente en el Banco Central, que es la peor institución financiera que existe en cada país en la cual está implementada. Entonces, ese es el laburo que hay que hacer después de, no digo evangelizar, pero sí tratar de convencer al resto de las personas que tenemos alrededor de que la conveniencia que se trata de vender como tal no es sino una máscara para tapar algo que es muchísimo más grave y muchísimo más peligroso de lo que se avisa normalmente. Sí, bueno, justamente en el episodio 34, que es como crear tu propia CBDC, un consejo para un banquero central, ahí charlamos un poco, bueno, en realidad contamos de forma sarcástica, ¿no? Y chistosa cómo podría ser esta transición, ¿no? Cómo vas acorralando a la gente o la vas haciendo creer que ellos mismos están eligiendo la CBDC, ¿no? Los vas eh, pegando a la CBDC y bueno, la gente lo termina adoptando, obviamente. Vas poniendo barreras y vas poniendo incentivos y distintos tipos de cosas que te van guiando hacia allá. Así que recomendamos mucho ese episodio porque además estuvo bueno. Eh, y si querés pasamos directamente ya a la parte de economía y dinero dentro de este tema de la CBDC. Dale, Entonces, lo que tenemos es que, bueno, esta es una división que hace Juan Ramón Rayo que me gusta mucho, que él habla de dividir el dinero, si querés, en cuatro cosas. El dinero que es un activo financiero, que es un activo tangible o intangible, y a su vez, o sea, vos tenés, si querés, un gráfico dividido en cuatro. Tenés dinero que es financiero, que significa que es
la deuda de alguien, por ejemplo, el dinero fiat es deuda del gobierno, ¿no? Deuda a corto plazo del gobierno. Eh, entonces lo tenés tangible o intangible, ¿no? Obviamente, en el fondo, todo el dinero que es un activo financiero es intangible, porque lo que tenés es la deuda, la promesa de otro. Pero, bueno, el efectivo podría ser considerado tangible, si querés, e intangible sería el fiat, por ejemplo, bancario, o en este caso la CBDC. Y después, por ejemplo, tendrías que es un bien, no un activo, por ejemplo, el oro, que sería tangible, y Bitcoin Cash, que sería intangible. Pero si en este caso lo que tendrías es un dinero que seguiría siendo un activo financiero, como lo es hoy el dinero fiat, que sería 100% intangible. O sea, todo el dinero sería digital, no existirían más los cajeros automáticos ni las sucursales de los bancos, probablemente todo sería digital, salvo que quieras hacer algún movimiento especial que requiera o que te pidan. En realidad vos lo vas a querer hacer, te van a decir, bueno, agenda una cita para acercarte a la sucursal donde vas a dar las explicaciones de este movimiento que estás queriendo hacer, ¿no? Em, y todo este tipo de cosas. Probablemente todo esto venga agregado a un registro por ejemplo, un registro digital de las propiedades. Entonces, cuando vos quieras comprar una casa, hoy en día en Argentina vos entregás el dinero en efectivo, los dólares en efectivo, pero en este sistema tendrías que hacer una transferencia bancaria. ¿Y cómo justificás una transferencia bancaria del equivalente a, no sé, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 dólares? Bueno, vas a tener que, ¿no?, explicar que estás comprando una casa, a quién se la está comprando, y los fondos, y todo este tipo de cosas, ¿no? Em, Sobre todo la persona que recibe el dinero va a tener que andar justificando qué es lo que da a cambio. Y sí, todo este sistema va a estar integrado a otros sistemas extra, como todas estas cosas de trámites, como el registro de propiedades, este tipo de cosas. A su vez, todo el dinero sería un activo financiero intangible, que es una deuda del Estado. Al igual Ujú. que hoy, solamente que estás encerrado en el mundo digital. Todo el dinero estaría almacenado en el gobierno, o sea, en el Banco Central, ¿no? Yo acá tenía una pregunta, y esto es algo que no Sí, sé si lo pensaste, pero por ahí es para que lo pensemos entre los dos. sí. Creo tener una respuesta, pero es, dado el caso de una CBDC, o sea, ya con una CBDC implementada, ¿qué pasa con la reserva fraccionaria? Porque tengamos en cuenta que una de las cuestiones por las cuales hoy en día los estados tienen Banco Central en general es para poder operar con reserva Sí, fraccionaria, ser prestamista de última que instancia, es la excusa. exactamente, Sí, exactamente. Entonces la reserva fraccionaria que es los bancos mantienen solamente un porcentaje pequeño de encaje en relación a los depósitos que están a la vista para, digamos, utilizarlo en operaciones financieras como préstamos y demás. O sea, todo el dinero sí, que vos tenés en la cuenta, no es que el banco lo tiene en la bóveda, sino que tiene el 95% en préstamos, o puede ser hasta el 100%, sí. dependiendo las jurisdicciones. Entonces, en el caso de una corrida bancaria, es decir, la gente, todos los depositantes que quieren retirar ese dinero al mismo tiempo, eh, bueno, se acercan al banco, hay una corrida bancaria porque el dinero no está, entonces el Banco Central en ese caso actúa como prestamista de última instancia. Sí. En este caso, digamos, en términos prácticos dejaría de existir la reserva fraccionaria como tal, porque el dinero, al ser digital y al ser creado instantáneamente, al vos tener la cuenta abierta con el Banco Central, desaparecería el concepto de reserva fraccionaria y Sí, el en realidad concepto lo de que multiplicador tendrías es bancario. que, claro, o sea, sí es cierto que sí existen las corridas bancarias digitales. Esto se vio, por ejemplo, con el Silicon Valley Bank, cuando en su momento hicieron retiros y, bueno, no daba los números. Em, Probablemente tendrías un 0% de encaje, ¿no? Pues en realidad lo que sucede es que cuando no sabemos quién va a ser el encargado de dar crédito, ¿no? De calificar a las personas. Probablemente acá tengas algún sistema de crédito social, este tipo de cosas, crédito bancario y todo esto. Un ranking, ¿no? Una calificación automática según todos tus movimientos y todo este tipo de cosas. Em, pero corridas no habría, porque ¿qué es lo que sucede? Cada vez que hay una corrida, una crisis bancaria, si te fijas a lo largo del tiempo, cada vez hay menos bancos, porque concentran, es más fácil evitar una corrida concentrando la liquidez, ¿no? Entonces, si un 10%, si un banco tiene $10 eh, y se le va el 1%, se le van, por ejemplo, 5 usuarios con $5 de los $10, bueno, este es el 50% del dinero que tienen que tener en el momento. Pero si el banco tiene 10 trillones,
Si se le van 5, no lo siente. Puede tener un 1% de encaje, un 0.01 y ya está, cubre el dinero. Em, entonces, probablemente acá lo que tengas es algún organismo dedicado o los bancos privados podrían tener no sabemos bien cómo, porque no está definido el sistema cómo sería, pero alguien va a estar encargado o algunos agentes económicos van a estar encargados de dar crédito y, bueno, si en algún momento hay alguna corrida, el Banco Central imprime en el momento. No, sería un sistema medio raro, porque no está Sí, la definido otra opción que se exactamente me cómo había podría ocurrido es ser. Ese es el que tema. el dinero de los créditos se crea automáticamente Sí, cuando es que se todo solicita el crédito. sería Se aprueba el probablemente. crédito y Sí, sí. se crea dinero de la nada. Es decir, en vez de tomar dinero de los depositantes, pero dinero que fue previamente creado de la nada, el dinero se crea de la nada cuando se dan Sí, los sí, sí. créditos, Sí, sí, que sí. Y podría hay ser incluso la un forma de organismo, emisión. sí, y un organismo que Exactamente, es el encargado de dar el okey a la impresión del crédito o no impresión del exactamente. crédito. Sí, no sabemos cómo sería, pero estamos imaginando Incluso cómo podría esto se llegar a ser. puede, no, si con un sistema de crédito Aclaramos por social, las por dudas, ejemplo, ¿no? se puede Claro, sí, automatizar si vos ya tenés identificación digital universal sí, y crédito social, podés tener créditos preaprobados, la persona pide hasta, no sé, $10.000 y se lo das automáticamente, el equivalente a $10.000 por actuales, por ejemplo, se lo das sí, sí, sí. automáticamente sin preguntarle nada. Si solicita más, tiene que acercarse o lo que sea, pero o se revisará caso por caso. En general, digamos, esto también apunta un poco a atender esa cuestión, ¿no? O sea, cómo se gestiona el tema de los créditos. Sí, sí, obviamente Porque si sería los créditos van a ser la forma de eficiente en este emisión, sentido, pero bueno, exactamente. tiene su contraparte, ¿no? Es Eh, eficiente en términos de robo, porque o sea, claro, exactamente. estás creando dinero de la nada que estás obligando a usar por la fuerza. Sí, sí, es la diferencia entre fusilar o llevar en trenes a campos de concentración que usan gas, ¿viste? Como Claro. un método es más caro per cápita y otro, bueno, es más barato, pues tiene otra escala también. A su vez, es muy probable que tengas todo tipo de sistemas como tasas de interés negativas, que esto ya existen en algunos países. Tasas de interés negativas, o sea, o por ejemplo, fecha de caducidad para el dinero. Entonces, si vos no usás el dinero, o tiene fecha de caducidad, o te cobran una tasa de interés negativa, o ambas, ¿no? Tu dinero, este dinero tuyo vence a tal fecha, tenés que consumirlo a esa fecha, y además, por ejemplo, no sé, días antes te empiezan ya a cobrar una tasa de interés negativa. Entonces te van reduciendo tu balance, no sé, un 1% anual. Te van sacando todo el tiempo dinero, como incentivándote a consumir. eh, o no, pagarte una tasa de interés positiva. Todo depende de lo que quiera ¿no? Lo que crea conveniente el banquero central del momento, o el Sí, algoritmo que lógicamente, tenga el porque Banco no tiene Central. mucho sentido por ahí Sí. hacerte una tasa de interés negativa si te van a dar un UBI, que es más que la tasa de interés negativa. No, pero podrían darte un UBI y o sea, a vos te pagaron el UBI y te pueden dar, una vez que ya lo tenés cobrado, una tasa de interés negativa para incentivarte a Ah, consumirlo claro, o y a sea, la vez que una vos fecha no de lo caducidad. puedas ahorrar. Claro, son dos cosas, claro. Es hacerte desesperar para que vayas a consumir tu dinero, pues se te quema, ¿me entendés? Además de la inflación. O no, si querés que la gente consuma menos porque consideras que tiene que consumir menos, por lo que sea, por cuestiones de cambio climático o lo que sea, bueno, te van a cobrar. O te van a poner fecha de caducidad categorizada. Este dinero vence para, no sé, consumo de carne, no puedes usarlo. Pero para esto sí, y te ponen, viste, fechas de caducidades distintas según lo que ellos creen conveniente. Esto es una cuestión, o sea, además de que la emisión es instantánea y directamente al sistema, lo que tenés es probablemente inflación bajo demanda, ¿no? Y esto de que es imposible salir de este sistema, lo que te permite es o sea, traer lo que se conoce como la ingeniería social, pero al ámbito monetario. Es ingeniería social monetaria, ¿no? Todo el tipo de cosas que ya conocemos en otras áreas, bueno, estarían directamente relacionadas con tu dinero. Imagínate darle a Keynes el diseño de una CBDC para que lo Sí, estudie. El tipo creo que se volvía loco. claro, o sea, vos acá lo que podrías tener es, por ejemplo, políticas monetarias personalizadas, ¿no? O sea, cada perfil de usuario categorizado tendría, por ejemplo, todo este tipo de cosas pueden pasar, no hay nada que lo impida, ¿no? No hay una ley mágica. Una vez que tenés a todas las ovejas encerradas, puedes hacer lo que quieras con las ovejas. Puedes encerrarla cada uno en un cuartito distinto y pedirle distintas cosas.
categorizarlas o personalizar qué es Sí, lo que sí, le sí, vas a hacer a digamos, cada alguna una. Es institución totalmente. que te salve, no hay una cuestión superior, o sea, no hay límite técnico tampoco que se pueda chocar, o sea, una vez que vos llegaste a estar adentro de este sistema, esto se puede modificar para funcionar de esta manera. O sea, y Sí, lo que estamos diciendo nosotros no son inventos, no son cosas que se nos ocurran a nosotros, son cosas que se pueden hacer hoy, son cosas que se están investigando. La gente está, o sea, los estados están investigando para buscar cómo hacer este tipo de cosas. Y es más, de hecho, pero sí, sí, sí. Si nos los países encerraron a que, todos, ¿no? Y te dejaban salir con si tenías DNI par o impar, imagínate con esto, que te tienen bueno, personalizado y categorizado, meter una base no, de no, datos por de. eso, o sea, podés salir, pero no podés gastar tu dinero por una semana si salís, por Claro, o ejemplo. solamente podés consumir en esta zona, ¿me entendés? Entonces te pueden hacer, no, bueno, si vos sos, se ve que según tu actividad en las redes sociales, no sos lo suficientemente inclusivo. Ahora ya no podés ir a este bar donde vas siempre. Tenés que ir a otro bar donde hay más diversidad de personas, ¿no? O donde ellos categorizan, o sea, a todos hacen mezclan, entonces te hacen poner un chino, un blanco, un negro, un no sé qué, todos uno en cada bar, porque claro, solamente puedes consumir ahí, ¿no? Porque si no te cobran más, por ejemplo. Te hacen descuentos en algunos lugares o al contrario, te agregan costos en otros lugares. Sí, Puede tener ni hablar del cobro de impuestos hiperautomatizado, ¿no? Entonces, es muy probable que tengas perfiles categorizados, ¿no? O sea, imagínate Hitler se pudiese saber tener la cuenta bancaria de cada judío de forma personalizada. O sea, hubiese hecho un desastre, ¿no? Monetariamente con ellos. O sea, los hubiese vaciado automáticamente. Y es muy probable que lo haya hecho con las cuentas bancarias de los judíos, ¿no? Pero acá sí, sí. no Sí, o podrías sea, escapar acá con el sería dinero automáticamente, físico. o ni siquiera, Tendrías ni que siquiera Hitler, buscar porque otro siempre Hitler activo. se pone como el ejemplo extremo, pero también tenés a Roosevelt, por ejemplo, que fue a confiscar el Sí, sí. oro de los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de sus propios ciudadanos, y fue casa por casa, ¿viste? Y amenazaba con cárcel y prisión y tortura a la gente que no se sometía a eso, y bueno, Claro. evidentemente eh, lo lograron, pero a todo esto, por ejemplo, hay un dato que me parece muy interesante, que es que los países que, esto es de Cointelegraph, Mm, que levantó la nota, y en su momento, que esto es una nota del 2021, los países que estaban investigando acerca del desarrollo de la CBDC, si sumás el PBI mundial, o sea, si sumás los PBI de todos esos países, representan el 90% del PBI mundial, de los que sí. estaban en 2021 investigando sobre la CBDC. Sí, sí, sí. Argentina, de hecho, hay un tracker que aparentemente vamos, está, creo que actualizado, en los cuales ya se menciona que Argentina estuvo involucrada en la investigación. Brasil, por ejemplo, está en desarrollo, está en etapa de desarrollo ya. Hay lugares que lo tienen en piloto, como en China, en India, en Australia, en Sudáfrica, en Rusia, Sí. en Kazajstán. Y hay lugares incluso donde fue lanzado, como por ejemplo Nigeria y algunas islas del Caribe. Estos son proyectos que existen, o sea, todo lo que estamos diciendo se puede hacer. Obviamente no lo van a sacar con todas estas características, pero como todo sistema informático centralizado, una vez que sale y que todo el mundo lo está usando, deja de usarlo. O sea, si no te gusta, cuando Pero introduzcan aparte, una. O sea, sí. aparte la elección es o lo usás o perdés todo tu dinero. Sí, sí, es Es como la fácil. la educación obligatoria estatal. Una vez que tenés a Exacto. todos obligados a ir al colegio entre tal hora y tal hora, ya después empezás a agregar rejas, contenido, adoctrinamiento, timbres, ¿no? Cada uno sentadito en su asiento, y si se mueven tienen, hiperactividad y hay que falopearlos a los pibes. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Si aparte tu identificación no va a tener solamente tu DNI y tu cara, va a tener DNI, tu cara, tu dirección. O sea, si no tenés activada la localización, te pueden obligar a pedir la localización. Activar la localización de tu teléfono. ¿No? Bueno, entonces se te bloqueó tu cuenta, no la puedes usar. O sea, acá, ¿qué es lo que impide eso? Nada, ¿no? Un gobierno autoritario lo puede hacer tranquilamente. Tendrías Sí, todo sin tipo de ningún tipo de inconveniente. discriminación, como le dicen ellos, positiva, ¿no? O sea, descuentos o costos extra para promover cosas puntuales, ¿no? Según cómo a ellos les gusta manejar la ingeniería social, bueno, fechas de caducidad, consumos prohibidos en zonas determinadas, los pagos podrían requerir localización, tu pago está fuera de la zona autorizada, o sea, imagínate en la cuarentena. ¿Qué haces acá? No puedes pagar acá. Volvé a tu casa. La policía está yendo, ¿no?
ya están yendo a cuidarte, ¿no? Se te ocurra ir a trabajar, ya la ayuda está en camino, te podrían decir automáticamente en tu teléfono y te bloquean tu cuenta bancaria. Podrías tener crédito social, por consumo de CO2, por lo que quieras, ¿no? Según cumplas o no los incentivos que ellos dicen. Eh, y no aplica solamente para las personas, aplica para las empresas, para todo el mundo, ¿no? Sí, 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 Para de todo golpe, tipo no de sé, tenés una cuenta. empresa que Claro. vende, no sé, o tenés una estación de servicio, vendes Sí, nafta, obviamente. Mm. te van a penalizar mucho más que si, no sé, te pones una empresa de fábricas de baterías de litio, ¿viste? O de paneles solares. Sí, No sí, sí. importa si realmente, digamos, el proceso agregado consume más o no, el tema es que para el burócrata de turno que hizo las cuentas y que tiene la calculadora mágica que puede hacer cálculo económico Sí, sí. sin tener precios, bueno, el tipo dice, bueno, esto es estratégicamente eh, necesario, entonces lo incentivo y esto es en detrimento del resto, entonces lo prohíbo. Es también, imagínate lo fácil, y esto es muy interesante, imagínate lo fácil que sería hacer una ley de nivelación salarial con la CBC, Sí, tenés ¿no? persona, cuenta, profesión. ¿Dónde Sí, sí, vive? sí, Vive en un pero barrio que ellos categorizan como un barrio de clase, ¿no? exacto, exacto, Alta, de ¿viste? ingresos, ¿viste? Y según eso te E igual, categorizan igual todo eso es una locura porque nadie va a promover una ley de nivelación salarial. O sea, no estamos en comunistán. No, pero un salario mínimo de 500.000 indexado Sí, sí. también podría ser algo que es Sí, factible, ¿no? O sí. sea, obligatoriamente están todos subidos a par Claro, o y si sea, no te pagan ellos el nadie extra. piensa si tenemos una CBC, pero después asume Manuela Castañeda. Nadie lo piensa eso. Este, Bueno, o, bueno, le van a poner una bomba al Banco Central, pero una molotov. sí. Así que bueno, Y cuestión. bueno, imagínate las devaluaciones competitivas y Sí, todo este tipo de cosas que hacen los bueno, gobiernos para los shocks nosotros, externos. Viste que siempre, perdón, cada vez que se habla de sí, shock externo, o sea, cuando te dicen dolarizar no, porque no te puedes cubrir de los shocks externos. ¿A qué se refieren? A que no pueden devaluar, básicamente. Es la única palabra que saben shock externo que es devaluar. Siempre se trata de eso. Bueno, y esto sería automático. O sea, podrías tener una carrera de devaluación de monedas nacionales, pero a una velocidad astronómica, porque puedes devaluar de forma digital automático. O sea, no hay que hacer mucho tramitería, debe ser un botón y ya está. no, 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 es un botón, es una decisión burocrática y ya está, Sí, digamos, y que tiene el control de la política burocrática, perdón, de la política económica, puede decidir qué nivel de evaluación se implementa o cuál no. sí, En definitiva, digamos, todo esto obviamente es entre competencia entre países, porque suponemos que cada estado inicialmente va a implementar su propia CBDC, o sea, no estamos hablando de que podría darse que después en el futuro haya organismos supranacionales que determinen, por ejemplo, una unidad monetaria única para varios países, pero por ejemplo, en el caso del euro, que ya tenés una zona económica que utiliza una misma sí, moneda, y ellos están muchísimo más expuestos, porque por ejemplo, en España, el ciudadano español tiene muchas menos herramientas legales incluso, que ya de por sí son herramientas bastante blandas, ¿no? Pero tiene muchas menos, por lo menos que las que tiene, o sea, una persona que no tiene un país con una moneda única o compartida en una zona económica. O sea, el ciudadano que usa el euro, el italiano, el español, el alemán, lo que sea, tiene menos herramientas para defenderse de una CBDC del euro. Muchísimas menos. sí, sí, sí. Esto obviamente al ser un sistema probablemente sea interoperable, ¿no? Vos podrías hacer un swap entre el fiat argentino y el fiat brasilero de forma automática, ¿no? Eh, Y probablemente todo sea o confluya a ser interoperable, lo cual te da una facilidad a poder hacer uniones monetarias entre estados muy fácil. Y también lo mismo, delegación de política monetaria a entidades globales, ¿no? O sea, Argentina podría directamente darle las llaves del Banco Central a FMI, por ejemplo. No, tiene que pedir tanta cantidad de CBDC en dólares para las reservas y qué sé yo, y bueno, si no le dan los números, directamente le da la llave al FMI y él hace lo que quiere. Eh, Podría tranquilamente pasar, ¿no? Le dan acceso. Y probablemente lo que puedas tener una tendencia mucho más acelerada hacia la globalización malentendida, ¿no? Por parte de los estados. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que pasa en la Unión Europea es que el sistema bancario no es un solo sistema bancario, no está 100% integrado, sino que es como nacional. Están buscando
la estandarización, ¿no? Y la homogenización del sistema financiero y bancario en la Unión Europea. Pero con esto sería automático, o sea, por defecto, si todos tenemos cuenta bancaria con el Banco Central Europeo, no hay bancos locales. Directamente pasaría a ser este tipo de cosas. Bueno, además de la programabilidad y todo este tipo de cosas que le pueden agregar, me parece que ya quedó como bastante completo, ¿no? A nivel Sí, privacidad, en a nivel cuestiones económico económicas. y dinero, sí, exactamente. Así que ahora si querés pasamos a la parte, A la parte al divertida, la medio parte vaso donde lleno. vemos que hay luz al final del Sí. túnel. Porque no es que nos estamos metiendo en un pozo del cual no tenemos ninguna salida, ninguna escapada. El tema es, mientras más tardemos en agarrar la solución, peor y más doloroso va a ser la recuperación. Aclaro, porque en ningún caso considero que esto sea algo 100% irreversible. Siempre va a haber una chance de volver para atrás. El tema es que mientras más tardás, lógicamente, más duele. Es como cuando te lastimás y te infectás y esperás para curarte. Bueno, la infección se va haciendo cada vez más grande. La diferencia entre, bueno, pisar una astilla y sacarte la astilla a los 2 minutos y ponerte una curita, o dejar que el pie se te gangrene y que te lo tengan que amputar. O sea, vas a estar mucho peor en el segundo caso. Pero, obviamente, la solución está. Y obviamente, la solución no es nada más ni nada menos que una que ya está propuesta desde hace más de 10 años, que es el dinero efectivo electrónico diseñado por Satoshi Nakamoto. Bitcoin, que es un sistema efectivo electrónico de persona a persona, que salta a todas estas regulaciones, que salta a los bancos centrales, que está diseñado para eliminar la intermediación forzosa de los bancos centrales, y no solamente los bancos centrales, también los bancos comerciales. Porque, ¿por qué no? Han sido, digamos, entes que han actuado de forma cómplice con el sistema fiat y han sido obviamente los principales beneficiarios de ese sistema. Entonces, lógicamente, merecen, digamos, llevar el costo de la recomposición monetaria del mundo hacia una moneda global sin fronteras que no necesite de la intervención estatal para funcionar como lo es el dinero fiat. Y lógicamente, bueno, evidentemente, si nosotros como ciudadanos libres empezamos a adoptar esta tecnología, vamos a estar mucho mejor. Hay una noción errada, y a esto quería hacer énfasis antes de pasar al tema, hablar puntualmente, bueno, qué diferencias hay entre Bitcoin Cash y demás, que es como esta idea que se ve todavía encima en círculos que son supuestamente liberales barra libertarios, eh, antiestatistas o anti-CBDC o anti... que se ve mucho y es esta idea de que las criptomonedas te llevan a la CBDC, ¿no? Que las criptomonedas son como esta, no sé, una tecnología como si hubiera sido armada por la CIA a propósito para que la gente se acostumbre a usar CBDC. Y no necesariamente es así. Obviamente hay criptomonedas y si ven, nosotros tenemos una playlist de por qué no, en la cual tocamos proyectos puntuales y explicamos cuáles son los detalles y problemas, algunos gravísimos que tienen ciertos proyectos de criptomonedas, pero consideramos que el diseño original de Bitcoin cumple con las características necesarias para no solamente estar separada de esos problemas que nosotros mencionamos en esos episodios, sino además para no tener absolutamente nada que ver con una moneda digital de Banco Central. O sea, todo lo que nosotros dijimos que se puede hacer con una CBDC, si se adopta Bitcoin a una escala global, Bitcoin Cash obviamente, a una escala global, sería totalmente imposible y no solamente imposible. Los incentivos te operan en contra de todo eso. O sea, empecemos por de ahora. Privacidad y seguridad. Primero, es un sistema completamente seudónimo y se puede utilizar de forma anónima. O sea que olvídate de registrar una persona, una cuenta, una transacción con un nombre y extraer metadatos forzosamente de la cadena de transacciones. O sea, después no son. Bitcoin Cash no es una red que sea, digamos, es pública en el sentido de que cualquiera puede acceder, pero es en todo sentido una moneda que es, digamos, de propiedad privada, o sea, respeta los derechos de propiedad privada, porque está basada no en el arbitrio de un burócrata, sino en la criptografía, en las propiedades matemáticas de la criptografía sobre las cuales se construye. Entonces, ya ahí tenés, digamos, frente a las cuestiones de privacidad y seguridad, dos, digamos, impenetrables, que una es, tenés casi la privacidad garantizada, o sea, se puede usar de forma hasta completamente anónima, y en términos de seguridad, nadie te puede confiscar los fondos. Sí, además no hay una cuenta por persona. Vos podés tener 1 millón de cuentas y podés decir cuál es tuya, como podés decir que ninguna es tuya, ¿no? O podés decir, Totalmente, o sea, perdí la llave en un accidente de bote, ¿no? Tipo de cosas. exacto. O sea, tenés Eh, negabilidad plausible. sí, o sea, no está directamente relacionado a ningún tipo de identificación digital, no tiene por qué, ¿no? Sí es cierto que tiene probabilidad y este tipo de cosas, pero en el buen sentido, ¿no? Es como
La probabilidad buena, Sí, la que querés, la no la mala. programabilidad que vos querés que te permite, por ejemplo, o sea, hacer contratos inteligentes, crear Claro, aplicaciones, o sea, construir sobre ese sistema, pero eh, como si fuera, o sea, manteniendo las propiedades del oro de forma digital. O sea, claro. un dinero que es transable en el sentido de que se puede hacer transacciones y que no requiere de un intermediario para operar. Es decir, vos no necesitas utilizar un banco, la interfaz de un banco o un banco central, porque justamente lo que evita Bitcoin es que al ser un sistema que es completamente distribuido, es evita los puntos centrales de falla. No tenés eh, una entidad que controle el sistema, sino que tenés agentes incentivados independientemente para que el sistema se mantenga segregado y sin, Sí. y sin un punto central de falla. Es Sí, básicamente además, lo que... no hay ningún requisito de biometría, ¿no? Porque como no No, está ligado a tu obviamente. persona, o sea, lo único que tenés que hacer es guardar bien tu frase de recuperación, que son 12 palabras, ¿no? Las anotás en un papel físico o en donde quieras, sin que no sea digital, obviamente. Y en el mismo orden que está y listo, ya con eso tenés acceso a tus fondos, vos, a quien se lo quieras dejar de herencia y quien sea, y solamente se enteran las partes que están involucradas. O sea, si dejás la frase de recuperación a tu hijo eh, como herencia, bueno, te enteraste vos, se enteró tu hijo y nadie más. Inclusive para el sistema siquiera se sabe si cambió de persona o no. Simplemente, nada, no hay Exactamente. forma de saberlo siquiera. Em, y además es esto, todo el dinero, bueno, además de que sería un bien intangible, ¿no? Que esa es como una de las características mágicas que tiene Bitcoin Cash, ¿no? Que puede ser un dinero que es un bien, o sea, no es una deuda de nadie. Vos, porque tenés un Bitcoin Cash, no es que alguien te debe algo, sino que simplemente tenés un Bitcoin Cash, al igual que si tenés un gramo de oro, tenés un gramo de oro, ¿no? No significa que la compañía minera te debe algo, simplemente tenés el oro y lo tenés. Esto es exactamente lo mismo, pero con la ventaja de la intangibilidad, ¿no? Que esto, como lo vimos también en el episodio del fin de la propiedad pública, es totalmente positivo como resistencia a los estados que quieren confiscarte tu dinero. Además, todo el dinero no está almacenado en el gobierno, como en la CBDC, sino que cada persona tiene su dinero almacenado. O sea, siquiera los mineros podrían acceder a las cuentas de las personas. Siquiera un minero con el 51% podría acceder al dinero de las personas, pues tiene que falsificar las claves criptográficas, que es algo imposible. Eh, a su vez, O sea, imposible tenemos hacer bastantes tasas de interés garantías negativas. criptográficas y matemáticas que nos permiten estar seguros que este sistema es impenetrable desde el Sí, punto de vista de la seguridad y eh, de mantener, digamos, soberanía individual, a nivel individual de la persona. sí, sí, sí. Tampoco podrías tener tasas de interés negativas porque no hay un ente central que defina. La política monetaria ya está definida. Son 21 millones y nada más. Listo. Eso Exacto, es esa es toda la todo. política monetaria que hay. De Sí, hecho, en cuestiones de tasas de interés sería tasas de interés, digamos, las del de mercado. O sea, en el mercado. Sí, momento sí. que haya más ahorro en la sociedad vas a tener tasas de Una tasa de interés interés más baja. más altas, perdón, o más bajas, Más y baja, al sí. revés. O sea, hay menos ahorro y vas a tener tasas de interés más altas. O sea, eso lo va a determinar libremente el mercado. Y obviamente eso tendría otro efecto en la economía, que es básicamente salir de esta burbuja cíclica que se genera con los ciclos de las sociedades. Y bueno, sería fantástico. Pero eso daría para otro podcast. Eh, Sí, sí. pero cualquiera que esté familiarizado con la teoría económica de la escuela austríaca va a entender a lo que nos referimos. Sí, está el episodio también de la reserva fraccionaria, que ahí mencionamos este tipo de cosas que del encaje y todo esto, que obviamente mi encaje es siempre 100%, porque, ¿no? Salvo que esté, por ejemplo, en un exchange como Binance, que vende más de los Bitcoin Cash que tiene, pero Dicho por técnicamente no ellos mismos, imprimió Bitcoin Cash o no creó Bitcoin Cash nuevo, sino que creó vale por más Bitcoin Cash de los que tiene, ¿no? Es como si vos tenés una Exacto, tienda de sí. zapatillas y vendés más zapatillas de las que tenés. Bueno, cuando vengan todos los usuarios a pedir las zapatillas no las vas a tener. En el caso de Bitcoin Cash no lo puedes hacer, no puedes falsificar, ¿no? Al igual que no puedes falsificar las zapatillas, no puedes simplemente hacer y hacer que aparezcan zapatillas, ¿no? Hacer reserva fraccionaria con zapatillas no podés, tenés que fabricarlas o comprarlas o lo que sea, pero es algo que tiene que estar ahí. Bueno, lo mismo con Bitcoin Cash. Salvo que logres romper la matemática y la criptografía, no lo vas a poder hacer. Tampoco existe ningún tipo de ingeniería social, monetaria. No existe. Ni la discriminación positiva, ni fecha de caducidad, ni activada tal cosa para consumir tu dinero, ¿no? Porque vos tenés el total control de tu dinero. Vos.
sos responsable, ¿no? O sea, si vos perdés tus 12 palabras, ya está, sonaste. O sea, no hay una sucursal a la cual tocar la puerta y pedir, ¿perdiste tu dinero o lo perdiste? Al igual que tenés la total libertad y el control, tenés la total responsabilidad, ¿no? O sea, si vos vas por la calle, supongamos que la puerta de tu casa es impenetrable. Si vos tenés una copia de tu llave, ¿no? Y entras a tu casa. Pero si vos le haces una copia y ahora tenés 2 llaves y una se la dejas a tu mujer, bueno, tu mujer también te puede entrar a tu casa. Pero si ahora dejas una copia y se la entregas a alguien random por la calle, y obviamente él puede entrar a tu casa. Exactamente lo mismo. Y si vos perdés la llave, y es una puerta que no se puede penetrar porque está criptográficamente protegida, perdiste el acceso a tu casa. Ya está. Y todo lo que tenías adentro lo perdiste. Bueno, exactamente lo mismo. Es el control total y la responsabilidad total vos. Lo Eh, bueno es que la responsabilidad total es sumamente fácil de hacer. sí, O sí. sea, hay que saber escribir y leer 12 palabras, nada más. Es Sí, todo sí, lo no es que se muy complejo. requiere. Ni siquiera te Sí, sí, digo sí. leerte un cuento. Es. No, no. O qué sé yo, capaz tu abuela no la podés ayudar vos, tampoco es muy difícil, pero Bueno, ese es el si sabes. argumento bueno, pero mi Sí, sí. abuela no va a hacer. Bueno, no, guacho, dale, si es tu abuela, querela un poco y anotale vos las Claro. palabras. Sí, sí, sí. Eh, Sí, sobre todo con lo hay fácil que es. Bueno, sí, sí, sí. obviamente, lo que vos tenés también con Bitcoin Cash como moneda es que divorciás instantáneamente, o sea, en el momento que, desde el momento no es algo que, digamos, tiene que haber una ley que se apruebe en el Sí, Congreso con mayoría y en senadores y en diputados te lo tienen que aprobar. Automáticamente, desde el momento que vos abriste tu billetera de Bitcoin Cash, ya estás divorciado de la política económica del Estado, en el cual sea que te encuentres, ya sea que te encuentres en el Estado con la mejor política económica del mundo o en el Estado con la peor política económica del mundo. Entonces, estás automáticamente divorciado e independizado. Entonces, no necesitas esperar tampoco autorización de nadie para sí, sí. hacer con ese dinero lo que vos quieras. A medida que vos en el instante que vos te convertiste en un usuario de Bitcoin Cash, esa parte de tus activos ya pasan a estar por fuera del sistema, como si estuvieran, digamos, resguardados en un paraíso fiscal o el equivalente a un paraíso Sí, fiscal sí. digital al cual nadie puede acceder. Es decir, básicamente estás generando una garantía de seguridad para vos, para tu familia, para quien sea de acá al futuro. Y a la vez te Sí, estás protegiendo de la implementación de estas tecnologías. sí, y no tenés que esperar que venga una autorización divina y No, que te no, diga: por eso "Ahora digo, lo no, puedes no es usar". que No, lo puedes tiene que usar haber simplemente. una ley que diga, bueno, hacemos una ley que se puede usar Bitcoin Cash, hacemos Sí, una ley de libre competencia de monedas, que banco, o sea, aguante la ley de libre, pero, o sea, no tenés que esperar a que eso pase para vos poder sí, sí. utilizar Bitcoin Cash, si lo puedes hacer hoy, si lo puedes hacer hoy sin costo, si lo puedes hacer hoy sin ningún tipo de riesgo, es decir, en el futuro, obviamente, la utilización de la CBDC va a venir con la condición añadida de esta es la única forma de dinero que vas a poder utilizar y ni se te ocurra salirte del sistema porque te vamos a ir a Sí, sí. buscar y te vamos a hacer daño. Entonces, hoy podés prevenirte de eso, porque ¿cómo haces, por ejemplo, para comprar Bitcoin Cash si solo lo único que tenés es una CBDC? Automáticamente esa transacción, primero se revierte, el dinero vuelve para el banco, ni siquiera te va a volver a vos porque te van a querer penalizar, y la persona que te vendió los Bitcoin Cash va a perder los BCH porque, digamos, esa transacción es irreversible, que es otra de las Sí. características que tiene Bitcoin Cash. Entonces, la gente no va a vender Bitcoin Cash. La única forma de vender o obtener Bitcoin Cash en ese modelo sería teniendo un negocio y aceptando Bitcoin Cash a cambio de bienes o servicios. Pero sería la Sí, única el manera. Es decir, P2P sería complicado. el P2P sería extremadamente complicado o muy Sí. difícil de hacer. Entonces, Sí, esto que tendrías haces que hoy decir en que día de compraste una tenés pesos banana, y pero en compras realidad no la compraste y le mandaste, ¿no? Pero hay que ver cómo es la pero trazabilidad del stock de las cosas, ¿no? Es complicado. exactamente, Eh, exactamente. Entonces, ahí ya, por eso digo, es mientras más tardas en adoptarlo, más doloroso es. Hoy en día, que no tenemos esta tecnología, que está bien, tenemos dinero fiat, que es malísimo igual, pero por lo menos tenés sí, sí. la posibilidad de Efectivo. comprar Bitcoin Cash con dinero en efectivo en una Tenés una cueva. O cueva. sea, Eh. tenés una cueva exactamente. O sea, lo puedes hacer de forma anónima sin que quede tu nombre. Después lo pasás por Cash Fusion y ya está, te Sí, olvidás. sí. O sea, ni el de la cueva vas a ver para dónde fueron esos CH. Sí, además es eso, no esperes a que aparezca la CBDC para ponerte a Sí, sí, sí. O llorar. sea, esto. Podés No, empezar no. a vivir con Bitcoin Cash hoy, que es Sí, lo que y hacemos todos peor, nosotros. peor, en mi opinión, el peor es el que avisa de la CBDC, igual no hace nada. Sí, El que no, te no, dice, ya no, hablamos tenemos del que liberalismo de Tenemos que café poner llorón, el. por favor, no. Sí, 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 eso de tenemos que poner el debate en la mesa y generar una conciencia. Pero flaco, le generás la conciencia para que la gente haga algo.
No, Sí, sí. no generás la conciencia para que la gente se quede quieta y no haga nada y te mire los videos. Está buenísimo que hagas video del tema, pero bueno, bien tiene que ir con un mensaje de fondo y un llamado a la acción. Si no, estamos en la misma. Porque, y de hecho, te hasta incluso moralmente creo que hasta te volvés cómplice, Sí, porque es que la vos acción tenías no las puede ser herramientas para quedarte salir. sentado, Exactamente. llorando, escribiendo No, comentarios. no puede ser. Tiene que ser Porque actuando. en definitiva eso te convierte en un cómplice. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya interesado este nuevo episodio. Queda en la lista de por qué no, donde tienen un montón de otros episodios de por qué no. Por qué no WorkCoin, por qué no Monero, por qué no Lightning Network, por ejemplo. ¿Por qué ¿Por qué no no? Segwit? Sí, exactamente. Están todos ahí. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta luego.